rápido y eficiente. Entonces, las funciones se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, bueno, aclaro que esta es una tabla que usamos en una materia de verdad y que lo que dice es, por ejemplo, que en las plantas de producción tenemos 3 plantas y estas distribuyen a 4 almacenes. Entonces, que la planta 1 distribuye 41 al almacén 1, productos, 27 al 2 y así. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, todos estos, sería la capacidad que produce la planta 1. Y después, si sumáramos así, sería la demanda o lo que le llega al almacén 1 y así. Entonces, si sumamos acá la capacidad de la planta 1, lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, primero que nada tenemos la autosuma, que es la más rápida, que si la apretamos nos muestra todo lo que iría sumando y acá lo podemos ajustar manualmente. Por ejemplo, este 1 no corresponde. Entonces ahí lo ajustamos y nos sumaría eso. Y acá lo que vemos es que si nos pone 2 puntos entre medio es porque es un rango, o sea que va de acá hasta acá. Y lo podríamos hacer un rango hacia abajo o como sea. En cambio, si nos pone punto y coma es porque es un solo valor. Bueno, entonces así por ejemplo se hace la autosuma. Después también podríamos hacer la suma directamente poniendo la función a mano. Por ejemplo, una función se puede empezar con el signo igual o con el signo más. Pero es mucho más práctico empezarlo con el signo igual porque, por ejemplo, si yo lo pongo con el signo más, Excel ya detecta que es una suma, pero yo acá puedo empezar a sumar a mano, por ejemplo, este más este más este más este. Y ven que se confunde con el primero. Entonces, cuando yo le doy Enter, lo hace perfecto, pero si yo vuelvo, me pone un igual automáticamente. Entonces, yo le puedo borrar este más, porque ahora ya tengo el igual, y funciona igual sin dar error. Entonces, ahí fue la segunda forma de hacer la suma, haciendo uno más otro más otro. Si no, la otra forma es poner insertar función desde la parte de fórmulas, y acá vamos a ver que tiene 3 etapas, digamos. La primera que dice que escribas una breve descripción cuando no es tan fácil saber el nombre. No sé, por ejemplo, promedio está acá, pero si yo escribo un promedio de algo, esto me busca y bueno, hay que escribirlo bien, pero bueno, busca cosas relacionadas. A ver. Bueno, entonces después, por ejemplo, escribimos, no sé, suma. Y después acá tenemos que nos da distintas opciones, las recomendadas, las usadas recientemente y según algún campo de aplicación. Por ejemplo, mis usadas recientemente son estas, entonces yo elijo suma, le doy a aceptar y acá me dice que tenés que elegir un número, o sea, un solo valor. Después acá vas a elegir el número 2 y se te van ampliando varios números. Entonces, si yo elijo acá, puedo elegir o un número o directamente elegir un rango, como dije recién. Así. Entonces, ahí bajo o doy enter de una cuando estaba minimizado. Acá le pongo aceptar y acá me da error. ¿Por qué es? Porque si yo veo, acá me ha puesto unos rangos medio raros. Entonces, hacemos de nuevo. Cuando ya tenemos la función suma, se elige de nuevo el rango y ahí sí, si me da error, no me da error. Bueno, entonces acá vemos que teníamos eso y después yo puedo arrastrar esto, por ejemplo, y puedo, para ver qué me ha sumado, yo me pongo en la barra de escritura, barra de fórmulas, y aprieto acá. Y ahí me muestra que son estos 4. Después acá me muestra que son estos. Y acá me mostraría que son estos. Entonces vemos que está bien la suma. Y bueno, esto fue escribiéndolo desde acá y la última forma es directamente cuando ya usas mucho Excel, te vas acordando que se llama suma la función. Entonces pones igual para empezar la función, empezás a escribirla y cuando ya te aparece, puedes ir bajando y subiendo con las flechitas y cuando te pones acá puedes o hacer doble clic o hacer la tecla Tab, que son las flechitas para los dos lados. Y ahí de nuevo te pide este que está en negrita, lo tenés que poner obligatorio, porque algo sí o sí tiene que sumar.
cuando ya elegí ese, le puedes poner o punto y coma, como indica esto, es muy lógico lo que hay que ir haciendo, te pide número 2 y así, o directamente, como dijimos, el rango. Bueno, esto es fácil, todo el mundo lo debe saber. Entonces, acá hacemos lo mismo, pero acá nos va a dar la demanda del almacén. Entonces, la forma más rápida es escribir suma, tab y el rango. Y acá arrastramos hacia el costado y Excel es inteligente y dice, bueno, tengo que arrastrar los valores hacia el costado, pero lo puedo verificar y sí, veo que me sumo estos 3 y está bien. Entonces, ahí cuando apreté y se te va cualquiera, pones ESC y sale. Y después el total es el número de productos totales que debería dar igual así, sumando estos, que sumando estos. Entonces lo verificamos y ponemos suma, tab, ahí enter, y nos da 327. Ahora, si yo pongo igual suma, no, suma, y sumo estos, enter, 327. Entonces, está bien eso. ¿A todos les fue saliendo a hacer eso? Sí, a mí sí. Bien, bueno, Josa. Y el último dato que me olvidé de nombrar es que, por ejemplo, si yo no tengo esto escrito, este tampoco y este tampoco, si yo acá en este, en vez de arrastrar a mano hasta donde yo quiera, le hago doble clic cuando aparece la flechita negra para arrastrar, esto me va a completar automáticamente el arrastre, pero hasta donde siga la tabla. Entonces, si yo estos no los hubiera tenido llenos, acá me va a aparecer un 0, porque me está sumando los 4 anteriores. Entonces yo hago doble clic y me lo suma. Pero si yo hubiera hecho, por ejemplo, con estos ya escritos, doble clic, me va a salir bien, porque estos ya están. Pero bueno, eso es lo mismo. En general, todo el mundo arrastra a mano, pero se puede hacer doble clic y te completa hasta donde exista tabla, justamente. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es de referencias, y acá vamos a hacer, para ejemplificar, tenemos el costo total de algo que vamos a comprar, o no sé, por ejemplo, un electrodoméstico, y lo vamos a comprar en 6 cuotas que pueden ser sin interés o con un interés del 30% mensual, que creo que es carísimo, pero no importa. Entonces, acá, ¿cómo se hace para calcular la primera cuota sin interés? Acá que alguien me diga. Y si nadie me dice, no sé, todos desaprueban. A ver, el interés mensual es 30%. Sí, pero primero vamos la de sin interés. Bien, habría que dividir los 60.000 dividido 6. Claro, entonces hacemos el costo total. Acá es mejor, en vez de escribir 60.000, podrías, y te va a dar bien, pero te conviene elegir la celda, porque si vos después ponele, te cambia el precio, te aumentó el mes que viene y sale 70.000, se te actualiza sola la cuota. Entonces siempre conviene referenciar a celdas. Entonces hacemos igual para empezar la fórmula, el valor total dividido y el número total de cuotas, que podemos elegirlo de acá o poner 6, que es lo mismo. Entonces le ponemos 6 y nos da 10.000. Entonces ahora, si yo arrastro, me debería dar el valor de cada cuota. Pero me da error, entonces te podés ir a fijar por qué directamente. Entonces ves, bueno, acá, ¿qué ha hecho? Entonces dice, bueno, te estoy dividiendo 60.000, perdón, el valor vacío sobre 6. Entonces, ¿qué se hace acá? Esto es lo que se llama un valor absoluto o una referencia absoluta, que es la que se tiene que quedar fija por más que yo arrastre para que no dé error justamente. Entonces, si esta es absoluta, para hacerla absoluta hay que ponerle el signo pesos adelante de la B y adelante del 3, o se hace directamente apretando la tecla function, que es Fn, y F4. O en algunas compus es solo F4, fíjense, pero les tiene que poner el signo de peso adelante de los dos. Entonces, esto no te cambia el valor final, pero ahora cuando yo arrastre, no arrastra el número,
sino que lo deja fijo, entonces me da bien en todas. Sigue siendo la misma en todas las cuentas. Si a alguno le da algún problema para poner la referencia absoluta, me avisa. Bueno, Fue una pregunta. sí, Yo en vez de dividirlo por 6, lo dividí por la casilla A11. sí, Entonces, al arrastrarlo, nada, se va moviendo a 2, a 3 y me queda división por 0, digamos. Como, claro. como Entonces tendría ahí que esta, claro, esa también tendría que ser absoluta. Entonces vos podés hacer dividido esta, la haces absoluta y te va a dar lo mismo, y cuando arrastres te sigue dando bien sin error, porque son las dos fijadas. Ahí está, gracias. Bien, entonces esta es absoluta, dijimos, y en este caso, por ejemplo, que teníamos variando, estas serían relativas porque van bajando en cada caso. Y después, por último, aparte de relativas absolutas, tenemos las que se llaman mixtas, que es, por ejemplo, si yo a esta que le fijé que siga siendo siempre la columna B y la fila 3, quiero que solo me fije columnas o filas, me paro acá y puedo o escribir a mano el signo pesos en el que yo quiero que quede fijo, pero que no se usa mucho, o si yo aprieto de nuevo F en F4, me lo cambia a solo fijar el 3. Si aprieto de nuevo F en F4, me cambia a solo B. Si aprieto de nuevo, me saca todo y ahí vuelve y así se repite. Entonces, eso no se usa casi nunca, las mixtas. Es mucho más común fijarla completamente a las absolutas, pero bueno, se puede hacer. Y ahora tenemos que calcular las cuotas con interés. Entonces, ¿cómo se hace esto? Podemos escribir la fórmula igual que la anterior, 60.000 dividido 6, bla, 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 y ahí le haremos el interés, o hacemos la cuota sin interés directamente y le sumamos el interés. Entonces sería esto más la misma por 0,3, que es el 30%. Entonces es lo mismo que hacer eso por 1,3, ¿no es cierto? Entonces nos daría 13.000 y está bien. Entonces ahí, como elegimos esta, para cada cuota, si cada cuota hubiera sido distinta por algo, lo arrastramos y queda bien cada valor, ¿sí? Entonces, eso es así, y si yo hubiera puesto, bueno, el 30% es 0,3, digo, bueno, acá puedo hacer por 1 más este valor. Y acá, cuando yo arrastre, me va a dar el mismo problema de que se van moviendo. Así. En realidad, o sea, no se van moviendo, sino que en las demás está vacío. Entonces, acá fijo Fn, F4, y ahora sí puedo arrastrar, y me vuelve a dar en todas 13.000. Entonces, de esto es lo que se trata el tema de referencias absolutas, relativas o mixtas. Como les decía, se usan mucho más las absolutas, más que las mixtas, y bueno, de paso hemos ido practicando cómo se hacen las funciones, que si se fijan, ustedes no han ido a insertar funciones o a buscar alguna otra función de acá, sino que es mucho más rápido escribirla, hacer igual, escribir, seleccionar el valor, después poner más, igual, lo que sea, y es más, acá, como hicimos recién, se pueden poner varias de una vez. Acá hicimos multiplicación, suma, podríamos haber hecho la división también de una, y así. Ahora, la última cosa de referencias, las referencias 3D y 4D. 3D son las referencias que se hacen de una hoja de este Excel a otra. Y 4D son de un Excel a otro distinto. Entonces, empezamos con las 3D. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera, por ejemplo, sumar dos números. Si yo quiero sumar, por ejemplo, esta cuota de acá más un valor de la primera tabla, si yo elijo esto y me voy acá, la termina ahí la función, digamos. Si yo me vuelvo acá, me hizo referencias y me borró este valor que yo había elegido acá. Entonces, ¿cómo se hace? Empiezo la función, pongo el igual, elijo la primera y le... Uy, esperen, un segundo. Bueno, ahí, volví. Entonces, como estamos en la
tabla de referencias, no hace falta esto. Ahí les explico. Pongo B6, que es el valor, más, para indicarle al Excel que esta función va a seguir, o sea, no terminó ahí. Y ahora cuando yo me voy a la otra hoja, me pone suma y signo de exclamación. Esto significa que voy a elegir un valor de la hoja que se llama suma. Y ahora sí puedo elegir el valor, por ejemplo, este. Entonces me pone que es el G7 de la hoja suma. Y si yo me vuelvo sin dar enter todavía, me cambia al G7H7, porque este era combinado, acá eran dos, G7H7, pero de referencias, que no es lo que quiero. Yo quería sumar este, entonces me vuelvo acá, verifico que esté bien escrito y le doy enter. Y ahí sí me vuelve y me muestra que era. Y está bien, porque era 10.000 más el 327 de acá. Entonces siempre tenemos que ir revisando que mientras lo vamos escribiendo vaya estando bien. Es el B6 de esta misma, por eso no le aclaraba el nombre. Después este valor, pero de la hoja suma. Hay ESC. Y por último, las 4D, para esto vamos a abrir rápido uno nuevo, en blanco. Entonces, volvemos al primero y digo, bueno, acá pongo, empiezo la fórmula y digo, quiero sumar este 10.000 más, a ver, esperen, antes de eso, vamos a escribir un número cualquiera acá. Acá, 5.000, por ejemplo. Entonces, ahora sí, hago esta fórmula y digo, bueno, quiero que sea 10.000 más, me voy al otro libro, que se llama libro 1, que lo acabo de crear, y pongo esto. Entonces me pone recorchetes, libro 1, hoja 1, signito de exclamación, porque es esta hoja, y la celda. Le doy enter y ahí me pone los 15.000. Ahora, estas 4D son muy poco usadas, las 3D un montón, pero las 4D son muy poco usadas porque yo, por ejemplo, si ahora quiero guardar este libro y después lo cierro y le cambio el nombre desde la carpeta de archivos, después acá yo tendría que actualizar este nombre del libro 1, porque si no, no me va a dar error, pero no se va a ir actualizando, porque no reconoce el libro 1 como nuevo. Entonces tenemos que ir arreglando eso y hay que tener cuidado. Entonces, por lo general, no se usan mucho las referencias 4D. Sí, ahí, Fede, creo que incluso si cerrás el libro 1, ahora te va a salir ref. O sea, como que te sale que no lo encuentra el valor, si no tenés abierto el archivo. Eso recién no me pasó, pero puede ser, por ejemplo, si yo lo guardo y me voy, no sé, a cualquier lado. Acá. Y lo guardo. Y lo cierro. Ya lo cerré. No pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, claro, cuando lo movés de ubicación ahí es que se rompe. Claro, bueno, o si después le cambias el nombre y lo abrís y le cambias el valor de 5.000, esto no te lo actualiza. Entonces acá tenés que escribir el nombre nuevo y es medio un lío, entonces por eso no se usan mucho las referencias 4D. Pero bueno, esto es todo lo de referencias. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Bueno, entonces, perfecto, seguimos. Y la última parte... Oye, ¿te paso la consulta? Sí, obvio, Maxi, decime. ¿Ya no se usa la función import para traer datos de otro libro, otra tabla o otras cosas? Yo nunca la he usado y cuando nosotros hicimos este curso con el Luis Garriga, que sabe un montón, nunca nos enseñó lo de import, así que me imagino que no mucho. En Power BI se usa un montón de las bases de datos, pero en Excel yo nunca lo he usado así, por lo menos. Ok, buenísimo. ¿A qué te Buenísimo, refieres gracias, Fede. con import? ¿Cómo? ¿A qué te Porque refieres? me acuerdo que había una función. Sí. No, porque me acuerdo que había una función en Excel, bueno, hace mucho no uso Excel porque uso más Google Sheet, pero hay en Excel cuando quería transportar un dato, por ejemplo un valor o algo de otro libro, tenías que apretar la función import para traer un dato ajeno de mi Excel, digamos, de traer otro libro. Pero por eso me pareció interesante la nueva forma de que enseñó Fede de la parte de zoom y referencias, porque no la conocía y conocía la parte de imports. Así que, no, solamente eso.
Se me ocurre que debe ser más o menos lo mismo y que por ahí si lo importás de otro archivo te debe pasar más o menos el mismo problema que con las 4D. No sé si, Maxi, lo que vos te referís es, por ejemplo, vos vas a la pestaña datos y haces una consulta. Cuando traes una consulta, lo haces desde otro archivo, que puede ser en distintos formatos, no necesariamente en Excel. No sé si alguna vez hiciste eso o es una función en sí, como esta de igual. No, vos lo que decís que lo usé yo al import era para traer, no sé, nombres de otros archivos y demás para vincularlo, pero fue antes de conocer Power BI y todo lo demás, fue porque está haciendo otras cosas y para vincularlo. Nunca he descubierto la parte de datos o la parte de vinculación o nueva consulta, sino simplemente import y me permitía traer datos a otros libros ajenos, como nombres o referencias o cosas así, pero no solamente eso, nada más. Bien. Ok. Si lo llego a averiguar alguna vez, te aviso, pero la verdad que no lo he usado yo tampoco nunca. Gracias. Bien. Bueno, te lo averiguamos para la próxima, Maxi. Bueno, y la última parte de funciones que vamos a ver estas dos, concatenar, el inverso y varias más. Entonces vamos en orden. Acá, por ejemplo, armé una tabla inventada por mí de los costos de varios hoteles, por día, por semana, por lo que quieran. Entonces, las funciones máximo y mínimo son, como dice el nombre básicamente, te busca entre un rango de datos el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos la función con el igual, empezamos a escribir y en max le ponemos tab y acá te piden número 1, número 2, o sea que son obligatorios y es obligatorio que sean números, como dice esto. Si nosotros le ponemos valores, nos pone 0 porque no hay ningún número. Entonces, borramos esto y elegimos los números correctos, hacemos directamente el rango y nos elige el más caro, que era 18.000. Y después para mínimo es lo mismo, elegimos min, el rango, y nos da el más barato, que es 8.000. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, si ustedes están averiguando para irse de vacaciones, a ver cuál les conviene. Y después se la pueden empezar a complicar y ponerle también, no sé, lo que acabamos de hacer del interés y hacer todo junto, y es muy útil. Después, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una lista de alumnos, justo hice los 4 que estamos organizando el curso, pero por algún motivo yo quiero que diga alumno y el nombre completo para ocupar menos espacio, para hacerlo más organizado, lo que sea. Entonces usamos la función concatenar y como dice el nombre, te pone una palabra atrás de otra de lo que vos vayas a seleccionar. Entonces ponemos concatenar y te dice texto 1, texto 2. Entonces acá sí pide textos, entonces elegimos por ejemplo Millet Emilia y le damos enter. Entonces, ¿por qué nos da error? Porque acá, esperen un segundo. Acá era porque como está pidiendo textos en vez de valores numéricos, justamente no se puede elegir el rango. Eso, discúlpenme, me había olvidado. Entonces, te pide textos sin elegir rango, entonces le ponemos, como indica acá, punto y coma, ahora el texto 2, y hasta acá llegamos, se cierra. Entonces, nos escribe Millet Emilia. Ahora, nosotros no queremos que salga así todo seguido, porque es nombre y apellido. Entonces, ¿qué se hace entre estos dos? Se pone un texto literalmente de espacio. Pero si nosotros hacemos punto y coma y en el texto 2 le ponemos espacio, no aparece. ¿Por qué? Porque esto, como es un texto escrito por nosotros que no está en una celda y queremos que sea literal, le ponemos comillas. Entonces hacemos que el texto sea entre comillas un espacio. Si le damos enter, ahora sí queda bien. Y ahí le damos a arrastrar para abajo. Entonces ahí tenemos todos los alumnos listos. Después. Pregunte, ¿cómo se podría hacer para que sea Emilia Millet? O Millet, o Federica Mozo, y no Mozo Federica. Y ahí lo más fácil que se me ocurre decirte es que des vuelta. Cambiar las celdas, las columnas. Claro, sí, los das vuelta y haces el mismo concatenar. Bien, perfecto. Gracias, Fede. No, de nada. Y ahora, si quisiéramos hacer el inverso de concatenar, o sea, partimos del alumno
y queremos que nos dé apellido y nombre, o nombre y apellido, lo que sea, usamos el inverso que ahora les explico. Lo que tienen que saber acá es que es en datos, o sea, a la cosa de datos, y texto en columnas acá no es una función, sino una, ¿cómo es? Una herramienta, digamos. Y cuando yo tenga estas palabras, esto me va a separar la primera en donde yo haya puesto mi lista de alumnos y la segunda palabra la va a tirar a la siguiente. Entonces, si yo tengo esto, por ejemplo, le pongo copiar. Ah, y acá aprovecho para explicar otra cosa. Y acá le pongo pegar. ¿Por qué me queda blanco acá? Porque sería que esto me queda en blanco. Por las celdas no están fijas. Estás uniendo el H con el I. Claro. Y en acá blanco. Claro, tal cual, perfecto. Entonces, puedo hacerlo de dos formas. Como acá no me interesa que me arrastre un ordenamiento, o sea, no me interesa que me arrastre la fórmula, puedo o fijarlas o directamente, en vez de tomarme el trabajo de fijar estas y volver a arrastrar, digo, bueno, los copio de nuevo y acá le pongo un pegado especial, que es el de pegar valores, que lo explicó la Emi la clase pasada. En vez de pegar la fórmula, pego los valores y ahí no va a haber problema. Y si no, como dijiste vos, Maxi, podemos fijarlas y ahí tampoco va a pasar nada. Bueno, entonces, una vez que ya tengo la lista de alumnos en apellido, yo sé que en apellido me va a quedar el apellido y que el nombre lo va a tirar al lado. Entonces yo le puse el título nombre sabiendo eso. Ahora, si todos estos hubieran dicho Emilia Millet, Federica Mozo, le pongo a este nombre y a este apellido. Tan fácil como eso, y después las puedo dar vuelta y arrastrar a donde yo quiera. Entonces, elijo esta y le pongo datos, texto en columnas, y acá me pregunta si es delimitado o de ancho fijo. De ancho fijo, básicamente, es que me lo separa según el ancho que yo quiera. Entonces, en este caso no me sirve porque todos los apellidos son distintos y bueno, se entiende. Entonces, elijo delimitado y acá, ¿qué es lo que lo delimita? Lo separa de lo demás, o sea, el nombre, y en mi caso es un espacio. Entonces ahí me lo va marcando y veo que está bien, que me va a poner Millet y al lado Emilia. Entonces le doy siguiente y finalizar. Ahí está. Entonces, ese error era porque acá no había ningún dato y si yo lo quiero reemplazar por el nombre. Entonces ahí vemos que queda perfecto y lo podemos hacer con todos de una. Entonces le ponemos delimitar, siguiente, espacio, ya queda guardado, siguiente y finalizar, aceptar. Y acá el único error es con Juan Francisco porque es un nombre compuesto y esto lamentablemente no hay forma de hacerlo distinguir, digamos, que tiene que separar la primera palabra de las otras dos y no cada una. Pero bueno, acá se arregla, digamos. Ahí le pongo cortar y pegar. Pero esa es la única falla que tiene. Ahí, fíjate que creo que sí se puede arreglar. Dale control Z 2 veces. ¿No? Mira. Ahí, agarra eso, poné de nuevo texto en columnas. Sí. Siguiente. Viste que hay una línea entre Mozo, Federico, o sea, entre Najul y Juan, y después otra línea entre Juan y Francisco. ¿Esa línea te deja editarla? No, ya he probado y no, esto no me deja. He probado desde acá, pero tampoco y no te deja hacerlo. ¿Qué? A ver, poné otro. No, porque es como para ponerle un guión Claro, o algo así. anda atrás. Es que igual me acuerdo que hasta el Garriga ya dijo en la clase. Claro, no se puede. Y si él, que sabe una banda de Excel. Pero bueno, Sí, ese no sé, sería el problema. me suena que lo he hecho alguna vez, pero quizás con otro, o sea, con datos del mismo largo, quizás. Por Puede eso ser. me suena que lo he podido hacer, pero es verdad. Y ahí puede ser, sí, pero no, en este caso no. Ok. Bueno, y ahí quedaba. Entonces,
esto es para el inverso de concatenar, entonces tenemos ida y vuelta para lo que sea que necesitáramos nosotros para hacer más ordenado el informe o algo. Entonces, después nos vamos a la siguiente, que es contar, y de paso contar blancos, que son opuestas. Como dice el nombre, contar, si nosotros elegimos un rango de valores, nos cuenta las celdas que sí tienen valores, digamos, las que están en blanco no. Y contar blanco es la inversa. Entonces, si nosotros acá tenemos 12 y estamos viendo que tenemos 2 blancas, acá debería decir 10 y acá 2. Entonces, ponemos la fórmula y decimos contar, tab, y elegimos los valores. Acá te pide valores, no texto. Entonces la seleccionamos y nos dice 10. Y acá lo mismo, contar blanco. Elegimos los mismos valores, o bueno, podría ser distinto como quieran, y nos dice 2. Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, si queremos contar, no sé, tenés una tabla gigante de 30.000 entradas y cada uno es, por ejemplo, un reporte de productos que se han vendido. Entonces te dice, bueno, vos tenés 12.000 filas usadas, filas usadas, perdón. ¿Cuántas están realmente usadas? Y si te dice 10.900 es porque hay 1.100 que están en blanco y están al pedo. Entonces así puedes ir arreglando errores en informes grandes, por ejemplo. Después tenemos la función contar sí, que esta es una función que nosotros le ponemos algún parámetro para que lo cuente o no. Es una función condicionada. Entonces le ponemos, por ejemplo, contar sí. Y acá nos pide, vemos, primero te pide un rango, que serían también los valores. Entonces, elegimos estos, ahora punto y coma, y después te pide el criterio. Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, que los promocionados sean los mayor o igual a 8,5, por ejemplo. Entonces le pongo así y me da error. ¿Por qué? Porque esto, el criterio, es un texto. Entonces, si yo quiero que sea texto, lo tengo que poner de nuevo, como nos pasó antes, entre comillas. Y ahí sí nos cuenta, dice, joder, los promocionados son 2, que vendrían siendo la Marti y la Juli. Pero bueno, este profesor con 8.50 ve que hay muy pocos, que fue muy difícil, y dice, bueno, van a promocionar con 8. Lo cambia y subieron a 2. Y se puede ir actualizando así. Después vamos a ver los aprobados. Podemos hacer directamente, por ejemplo, lo arrastro y en este le arreglo mi criterio o lo empiezo a escribir de nuevo. Entonces acá los aprobados, pero no promocionados, vendrían siendo los que se saquen mayor o igual a un 6. Entonces, bien, vemos que 7 han aprobado y de estos 7, 4 promocionaron. Y los desaprobados sería contar sí. Le ponemos ahora el rango, el mismo, y el criterio, entre comillas, menores a 6. Acá no va a ser menores iguales, porque el que tiene justo 6 sí aprueba. Entonces cerramos comillas, cerramos paréntesis y o no hace falta el paréntesis, enter. Y vemos que 2 personas han desaprobado, que vienen siendo el Valentín y el Maxi. Perdón, Maxi. Bueno, entonces esta es una condicional. Y por último, también este contar sí, cuando hacemos el criterio, por ejemplo, si yo copio todo esto, pero en el rango, en vez de los números, yo digo, no, quiero hacerlo con los apellidos. Y el criterio va a ser una palabra, no le voy a poner mayor o menor que 6. Y digo, bueno, Lencioni. ¿Cuántas almendras tengo? Lencioni, ¿por qué me da error? A ver. Esto, nada que ver. Acá se puso esto de más. Ahí. Y me dice que hay una.
Pero yo si me fijo acá en escrito una vez más, tengo esta y tengo esta. ¿Por qué es? Esto lo vimos en la clase de la EMI. No sé si alguien se acuerda qué era. El espacio extra. Claro, le han puesto un espacio. Entonces, la EMI había mostrado formas de borrar el espacio, reemplazarlo por nada, y si no también la última forma es que tenemos la función recortar espacios. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, nosotros copiamos esto acá para hacerlo en una nueva y ponemos igual, no, perdón, esto no hace falta, olvídense de eso que hice. Vamos a poner igual. Acá puse recortar espacios porque recortar es para los Excel 2010, me parece, y para todos los demás es espacio, pero fíjense. Entonces, a mí me aparece así y me dice texto. Y acá vemos que no me piden más de un texto, es uno solo que es obligatorio y nada más. Entonces elijo Lencioni y le doy Enter. Y me lo pone sin espacio. Entonces acá llego hasta esta, entonces puedo arrastrar sin problema y me lo hace siguiendo las demás hasta ahí, y vemos que me aparece Lencioni sin el espacio. Entonces acá directamente, para arreglar esto, puedo hacer control copiar, y acá le pongo pegar, pero acuérdense que esto lo hace según el lugar. O sea, yo esta la hice con una referencia de esta celda. Entonces, si yo la muevo y la pego acá, me va a hacer con una referencia que no existe, porque estaría a la izquierda saliendo de la pantalla. Entonces, ¿qué hago? Pegar valores. Ahí pueden ir viendo que este me lo pega con formato, este sin. Entonces, me gusta así, con el formato que tenía antes. Esto lo pueden ir probando sin problema. Y este que nos quedó seleccionado, lo vamos a borrar, porque ya no nos sirve más. Entonces ahí sí nos quedó bien esto y vemos que lo que tenía, ahí se me borró, contar sí, ahora me deberían aparecer 2 Lencioni. Entonces le pongo contar sí, el rango de palabras, punto y coma y el criterio. Y le pongo acá, realmente no me acuerdo si era solo Lencioni o igual a Lencioni. Ahí está, sin el igual. Y me marca 2, ahora sí, porque le puedo borrar los espacios. Bueno, ¿tienen alguna duda de algo que les haya dado curiosidad, no sé, que no saben cómo hacer? Yo te iba a preguntar si era posible identificar, no sé, palabras, y no enteras en Lencioni, sino solamente len, o sioni, o on, en vez de toda la palabra completa. La verdad no sé, vamos a probar. Por O solamente ejemplo, eso es con filtros o algo así. a ver, No sé, me imagino Sí. en las páginas que tienen nombre dicen que contenga tal letra, que contengan la N y la P, que contengan la S y la O, o cosas así. claro. Y la otra es que la EMI dio la clase, vimos la función de buscar y seleccionar, por Ajá. ejemplo, o filtrar, pero de acá, de este, no se puede porque a vos, si le pones el texto y que sea literal, entre comillas, te lo va a Exacto. buscar entero. Claro, que, o sea, Ujú. si vos tenés almendra Lencioni y buscar Lencioni, tampoco, porque tiene que ser la celda entera, digamos. Exacto. Entonces, Bien. con esta forma no. Bien. Después yo agregaría una columna que diga, no sé, aprobado sin promocionar, para aprobar la función contar sí conjunto, Bien, donde uno puede bien, seleccionar varios rangos y claro. diferentes criterios. Estaría Bien. bueno eso. Me gusta, lo voy a agregar para cuando lo vemos. Gracias, Maxi. Lo voy a dejar acá. Bien. Bueno, eso está muy buena la idea. Y no sé si alguien tiene alguna otra duda. Y si no, Yo no sé. bien. Bueno, y si no, el curso llega hasta acá. Esto era todo lo que vimos hoy, que vimos
todas las formas de hacer las funciones, desde la autosuma, buscarlo, escribirlo a mano, etc. Los tipos de referencias, 3D, 4D, absoluta, mixta y relativa, y estas funciones específicas que son a veces muy útiles y no mucha gente las conoce. Buenísimo, Fede. Muy bueno. Bueno, me alegro que nadie haya tenido problemas, más le vale que lo hayan ido haciendo, porque si no los voy a matar. Pero bueno, me alegro. Excelente, Fede. Genial. Buenísimo. Y si alguien tiene después alguna sugerencia como la del Maxi, me habla si quieren ahora o por privado, como sea. No, yo no tengo ninguna sugerencia, nada más que nada, mi apellido es con una S, Fede. Eso mismo. ¿Dónde? Ah, de una. Sorry. Mala mía. Pero todo clarísimo, la verdad. Así que todo. Bueno, excelente. Hasta acá llego entonces. Perfecto, nos vemos. No. Bueno, Buenísimo. Buenísimo. chao. Nos vemos. Gracias por Que venir. estén bien. Chau, chi. Chao, chao. Chao.